Ya estamos de regreso aquí en Una Mañana Estelar y como saben ustedes, hemos invitado y viene todos los miércoles el doctor Víctor Marín. Y no, en esta ocasión no viene para discutir que en realidad la playa de Miramar en Tamaulipas le pertenece a Tampico y no a Ciudad Madero. Pero en fin, hoy viene con un tema muy interesante y que tenemos que poner atención. Sí, las mujeres, desde luego, pero también nosotros, caballeros, y es acerca de los métodos anticonceptivos, porque él nos va a describir cuáles son las opciones, pero cuál es la opción más adecuada para usted que nos está viendo, hombre o mujer. ¿En qué está basado? Pues aquí mi gran maestro, el doctor Marín, nos lo va a decir. ¿Cómo estás, doc? Muy buenos días. Good morning. Buenos días. Buenos días, Leslie. Buenos días, René. Buenos días. Esto que les voy a platicar no lo digo yo. Lo dice la ciencia. La OMS lo dice. Lo que vamos a muy platicar. controversial, doctor, porque dicen más vale prevenir que luego ponerle nombre. Que amamantar. Es más vale prevenir que amamantar. Mira, y decías muy bien, el método para cada pareja y tenemos que involucrar al varón. Lamentablemente solo tenemos dos métodos para el varón: preservativo masculino y la vasectomía. Y ya tenemos una nueva objeción para el uso del preservativo, no lo queremos usar. ¿Qué crees que me dijeron? ¿Qué le dijeron, doc? Que no encuentro de mi tamaño. ¡Ay, no! Si su pareja le dice eso, sugiérale buscar en la sección de niños. La otra gran posibilidad, la vasectomía, pero no se quieren operar, ya tienen 14 hijos, no se quieren operar, pues que se la eniquen, diferentes ¿no? familias, ¿eh? Con diferentes familias, mujeres, sí. Y todavía no entonces, se quieren operar. esos son para el varón. De la mujer tenemos que considerar, hay una técnica especial, esto no se trata de recomendar métodos, no existe el mejor método para todas, esto es buscar, además de la parte médica, detectar cuáles son los planes, los proyectos de vida de cada pareja, de cada persona y también cuáles son sus preferencias. En este aspecto hay un libro, una recomendación de la OMS que se llama los criterios médicos de elegibilidad. Y ahí tenemos dos aspectos que considerar que usted debe saber antes de empezar a usar un método, que son condiciones y enfermedades. Y de acuerdo a eso tenemos que los métodos, aquí no hay el mejor método, tenemos el método que no tiene restricciones para su uso, el que tiene más beneficios que riesgos, el que tiene más riesgos que beneficios y el que no se debería de usar. Vamos a elaborarlo en estas situaciones. Okay. A ver, Condiciones, edad, jovencitas, así adolescentes como tú, Leslie, no tienen restricción para el uso de ningún método prácticamente. A veces pensamos eso, ay, es que apenas tiene 16 años, ¿cómo le van a poner ese aparato? Pues si ya está ejerciendo como adulta, necesita un buen método, un método efectivo. Claro, importante. El peso, mira, personas así delgaditas como tú también no tienen ninguna dificultad para usar los métodos, pero si usted tiene sobrepeso, si tiene obesidad sobre todo, no le conviene usar los métodos hormonales, porque pueden tener más riesgos de complicaciones, sobre todo si tiene más de 35 años, sobre todo si fuma, sobre todo si tiene más de 35, fuma y tiene obesidad, no le convienen los anticonceptivos con estrógenos. Y además, el implante, por ejemplo, podría disminuir su efectividad. ¿Qué otra cosa es importante? El número de hijos. Tiene ya muchos hijos, pues hay que pensar en un método definitivo como vasectomía y también en la posibilidad de ligadura de trompas, que tienen una altísima eficacia, y también métodos de larga duración de alta eficacia como dispositivo intrauterino, implante, y el sistema liberador del levonorgestrel, que también va dentro de la matriz. Okay. Otra cosa importantísima dentro de las condiciones... ¿El levonorgestrel no es el de la píldora del día siguiente, doctor? También, nada más que acá en el sistema intrauterino se libera poquito a poquito la píldora del día siguiente. Es una sola dosis y es una dosis alta. Y en general, muy buen punto, Leslie, no lo consideramos un método anticonceptivo, es emergencia. La otra situación importante que hay que tomar en cuenta, y aquí saludo a mis amigos Zully y Sandy que están amamantando, cuando hay la lactancia no se debe usar estrógenos. ¿Por qué? Porque el estrógeno pasa a la leche, disminuye la cantidad de leche y pasa la leche, entonces la bebé con estrógeno no le va bien. Una pregunta, muchos tienen esa idea de que no, es que yo me acabo de tener a mi bebé, yo no me puedo embarazar. Y empiezan a otra vez. Por eso mi mamá y mi tío se llevan 10 meses por eso mi mamá y mi tío se llevan 10 meses de edad. ¿En qué momento, o sea, desde que nace el bebé ya hay posibilidades de embarazo inmediatamente? Tentativamente 6 semanas después puede regresar la fertilidad,
después de un aborto, hasta 4 semanas después puede regresar la fertilidad. Entonces no se confíe, y si está amamantando, si realmente amamanta todo el día y todas las veces al bebé, que puede ser al principio, probablemente sí tenga una eficacia relativamente alta, pero después de eso no se confíe, mejor un buen método anticonceptivo sin estrógenos, por ejemplo, té de cobre, té de plata, sistema intrauterino liberador de levonorgestrel o implante. Dijo té, no es el té de tomarse, es el dispositivo el té de intrauterino. manzanilla se lo toma después, pero primero se pone. Sí, porque puede malinterpretarse. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la té de cobre, que no sabía que había una té de plata, me acabo de enterar, y el DIU? La té de cobre, té de plata, estos dos metales hacen que el espermatozoide pierda su capacidad de fecundación. El sistema intrauterino liberador de levonorgestrel en la parte vertical lleva un cilindro con un poco de hormona, más o menos 20 miligramos, que se van liberando a una dosis, 52 miligramos, y se libera una dosis de 20 microgramos al día, una dosis chiquitita, hace que el endometrio se vuelva delgadito, delgadito, y las condiciones sean inapropiadas para la fecundación, para el óvulo. Entonces tiene temporalidad ese dispositivo. Muy buen tema. Sí, estos duran 5 años aproximadamente, hasta 7 años. Incluso hay unos dispositivos ya de cobre hasta 10 años. Hay unas historias de que los niños nacen con piercing, ustedes no han escuchado, que la mamá traía té de cobre, se dio el embarazo. Eso es muy importante también. Con la té en la manita. Es muy importante también que sepamos que los diferentes métodos anticonceptivos tienen diferente eficacia. Los métodos naturales, por ejemplo, me dicen, doctor, oiga, ¿y si es un buen método porque mi novio me cuida? Ay, ¿cómo le cuida? Pues se retira antes de. Sí, eso es como una ruleta rusa. Ese es como el coito interrumpido, ¿verdad? El coito interrumpido, 25% de fallas al año. Entonces, si vamos con los anticonceptivos hormonales, píldora, inyección mensual, parche anticonceptivo y el anillo vaginal, tienen una efectividad de 92-95% anual. Y si vamos con los otros métodos, té de cobre, té de plata, sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, el implante, la vasectomía y la salpingoclasia, arriba del 99%. Ah, ok. Entonces, ahí tenemos que pensar. Oiga, doctor, hay una idea de que los anticonceptivos producen en cierto tiempo de estarlos tomando cáncer, ¿es verdad? No, en general no, aunque los anticonceptivos con estrógenos, si fueran muchos años, y si la persona tiene sobre todo riesgo de cáncer de mama, podría aumentar el riesgo de cáncer. Sí, en este tema. ¿Se pueden combinar 2 o más métodos para hacerlo todavía más eficaz? Más con el preservativo, ¿no? Me voy a poner el DIU, voy a tomar la pastilla y te pones el preservativo. Bien, buen punto. Aquí tenemos que pensar siempre en el riesgo de enfermedad de transmisión sexual, además del riesgo de embarazo. Entonces, si tiene riesgo de enfermedad de transmisión sexual, que es muy probable, use también preservativo masculino o femenino. Combinar otros métodos en general no es recomendable. ¿No? El preservativo nada más lo debe usar una de las personas. Eso es importante, porque a veces para que nos resulte más, el hombre y la mujer, los dos usan preservativo y eso va a ser un desastre, ¿verdad, Exacto. doctor? Ahora, les comento, miren, para guiarnos en el tema de la anticoncepción, la OMS sugiere 2 preguntas. ¿Qué método has usado? ¿Qué método quieres usar? Y hay otra pregunta, one key question. Una pregunta clave. Una pregunta clave. La pregunta clave es, ¿cómo dice aquí? Una pregunta clave, ¿te gustaría embarazarte el próximo año? ¿Te gustaría embarazarte el próximo año, Leslie? Vamos a decir que sí. No. Bueno, si dice que sí, entonces le vamos a recomendar aquí que pueda usar ya sea una píldora, una inyección o un parche de uso de anticonceptivos hormonales de uso mensual, y además de eso que se prepare por la posibilidad de un embarazo con ácido fólico. Ácido fólico, importantísimo. ¿Deseas embarazarte en el próximo año? Si nos dice que no, ya era al revés la pregunta. Entonces ya tenemos, sí, Leslie, no. Entonces tenemos la posibilidad de sistema intrauterino, dispositivo intrauterino y también la posibilidad de el implante. Oiga, doctor, hay unos que son como unos parchecitos que no se ponen así, y ya, ¿esos qué efectividad? El parche anticonceptivo que se debe poner, se puede poner en el muslo, en el abdomen, en la espalda. Esto es útil para también una... Oye, mi doc, dígame. Mucha gente está queriendo seguramente saber muchísimo más en específico Sí, no te vayas. No me voy. Y vamos a otra cosa ahorita, pero regresando, nuevamente estamos contigo para las preguntas del público. Usted, querido público, mande sus preguntas acerca de estos métodos anticonceptivos a través de nuestro WhatsApp. Gracias por continuar con nosotros y como se los comentamos, sigue aquí con nosotros el doctor Víctor Marín para decirnos
¿cuáles son los mejores anticonceptivos? Como le diría el doctor, los espantacigüeñas. ¿Cuáles son los mejores, las consecuencias es prevención, y qué tomar? Es prevención, y muy buen punto, Algunas personas todavía creen que causan aborto los anticonceptivos. No, previenen un embarazo no planeado. O sea, previenen la fecundación del óvulo. Pero hay algunos que no previenen la fecundación, que adelgazan el endometrio, ¿verdad? ¿O no? Adelgazan el endometrio y con eso también previenen la fertilidad. Claro, la implantación del huevo, digamos. La fertilidad, la fecundación más. Todo esto está probado que inhiben la fecundación. No son abortivos. Bueno, oiga, doctor, ya están llegando preguntas. Saberlo, porque yo no usaría uno que sea. Ya nos transcribieron. ¿Por qué, doctor, de repente sucede que, por ejemplo, el dispositivo intrauterino, que a veces tiene fallas? Porque yo tenía una tía que le nació el bebé con el dispositivo ahí pegado en la oreja, el bebé. Y se embarazó y tenía 52 años. Ay, y seguir usando dispositivo, no, ¿Qué pasa? ¿Es porque son muy fértiles? No, mira, bueno, no sabemos exactamente la falla, pero sí hay que tomar esto en cuenta. La eficacia del método es un punto muy importante para la elección del método. Si yo te digo, por ejemplo, que este método, el retiro, el coito interrumpido, tiene una falla de 25% por año y tú tienes 18 años, bueno, pues tarde que temprano te vas a embarazar. Si tiene 99% de eficacia, no es 100, una de cada 100 mujeres se va a embarazar. Y sí, las más fértiles son las que más probablemente se embaracen. Y sobre todo esto ocurre en personas más jóvenes, donde la fertilidad es mayor. Entonces, el grado de efectividad del método es importantísimo para la elección del mismo. Ok, Marta Montero nos escribió y nos dice, debo llevar a mi hija con el ginecólogo para que le recete un anticonceptivo. Pero por supuesto, mire, si usted no lo hace, ¿qué cree que va a hacer su hija? Su hija no le va a avisar. ¿Se imagina usted que le diga, oye mamá, mañana voy a salir con mi novio, papi, mañana voy a salir con mi novio, ¿qué método me recomiendas? Pues no le va a preguntar. Claro. No, ¿A quién le va a preguntar? A la amiga que no sabe, a la hermana, a la prima que ya salieron. O en internet se va a meter a consultar en Google. Entonces llévela al ginecólogo. Qué importante lo que menciona, doctor, porque justamente esa comunicación, a veces la mayoría de veces es con la mamá, muchas veces es con el papá, pero es bien importante generar esa confianza en las hijas, en los hijos, para que sea un tema a quien recurran en cualquier situación, a los papás, a quienes más los aman. Mejor que te lo diga tu papá, que te lo diga tu amiga mal informada. Pero mira, totalmente de acuerdo con ella. Hay que generar la confianza para que ese hijito, esa hijita nos pregunten. Si no le generamos confianza, si le vamos a decir, no, pues se acabó, nunca más nos van a preguntar. Vas, Les, ¿cuál? A ver, dice, Lidia pregunta, ¿cómo afecta el uso anticonceptivo a mi ciclo menstrual? Depende del método. Por ejemplo, si fuese un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel o un implante, van a trastornar el periodo, el ciclo. Y puede no venir, ¿verdad? El sistema puede hacer que no venga el periodo y a la larga el implante, que inicialmente puede causar sangrados abundantes, a la larga puede hacer también que no menstrue. Si usted usa píldoras e inyecciones mensuales o usa un anillo vaginal o un parche, va a tener su sangrado mensual, sangrado por privación, no es una menstruación, más escaso y más breve. Y además también regula a las mujeres que podemos ser irregulares, por ejemplo, ¿no, doctor? Mira, eso es importante, beneficios adicionales. Hay métodos que se usan para algún beneficio especial, por ejemplo, tratamiento del acné, también tratamiento de la seborrea, del dolor menstrual y los ciclos irregulares. Mire, cuánta cosa. Interesante. Aquí tenemos una pregunta de Mía que dice, ¿qué debo hacer si olvido tomar mi pastilla anticonceptiva? Ay, eso pasa mucho, se te olvida. Sí. Sobre todo con las adolescentes. Claro. Ay, mira, si eso pasa. Sí, luego te tomas 3 más. Sí, eso hay que tomarlo en cuenta cuando prescribimos un método anticonceptivo, saber si la persona es confiable en ese aspecto, si es organizada, si tiene disciplina. Si le olvida un día, no hay problema, al día siguiente tómese 2, ya sea juntas o una en la mañana o una en la noche. Se le olvidan 2, bueno, tómese las 3 pildoritas en un solo día. Ya si se le olvidan 3 o más, use preservativo. Sígalo usando, pero use preservativo. O mejor use otra técnica. Sí, a mí me tocó pues acompañar a una adolescente en la primera visita al ginecólogo y primero escogimos las pildoritas porque era lo más suave. Claro. Pero luego cuando abría el cajón de la mesa de noche encontraba ahí que no se las tomaba. En los adolescentes que no son tan responsables, entonces, ¿cuál sería mejor? Porque no queremos mucho químico, mucho hormona. Abstinencia. Tenemos que tener en cuenta que la persona más joven
se da más riesgo de embarazos no planeados, más riesgo de enfermedades de transmisión sexual y no son las más disciplinadas. Entonces podemos optar por un método de larga duración, té de cobre, té de plata, sistema intrauterino. Y así ya se olvida de la... El implante le cambié exacto, yo. Esa es la gran ventaja de esos métodos, no se olvidan, por eso fallan mucho menos. Además, un preservativo implica el Dobletear. doble Mónica método. dice que cuáles son los métodos anticonceptivos. Bueno, ¿cuáles son los efectos secundarios que tienen? Muy bien, mira, te abundo la pregunta. Antes de que empiece el método, su médico le debería decir cómo se llama el método, cómo funciona, cuál es su eficacia o tasa de fallas, cuáles son los efectos secundarios, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cuánto tiempo después de que lo termine de usar va a regresar la fertilidad, cómo hay que vigilarlo o controlarlo, si protege o no contra las enfermedades de transmisión sexual y cuánto cuesta si es un método privado. Efectos adversos depende del método. Las píldoras anticonceptivas, parches, anillos vaginales e inyecciones mensuales pueden provocar inicialmente dolor de cabeza, dolor de pecho, distensión abdominal, sangrados irregulares. Los dispositivos en general, sangrados anormales y en ocasiones dolor al menstruar. Y ¿cuál otro? La salpingoclasia y la vasectomía, pues el principal detalle es que son irreversibles. Para fines prácticos son irreversibles. Nada de que después me opero y me vuelvo a embarazar, no. Claro. A diferencia de la vasectomía que podría tener la posibilidad de intentarlo, ¿verdad? Sí, se puede intentar, pero me refiero a que la posibilidad de éxito real de tener un bebé después es muy bajita. Entonces, no piense así, piense, si lo va a usar es nunca más. Es que me volví a casar, Pues lo hubieras pensado, sí, papi. o use otra cosa. Justo Alejandra nos pregunta algo de eso. Dice, después de usar anticonceptivos, ¿cuánto tarda uno en poder embarazarse? Mira, ahí la pregunta es cuánto tiempo después regresa la fertilidad. Nadie puede decirle cuándo se va a embarazar, pero si usa otra vez anticonceptivos hormonales, pastilla, inyección mensual, parche anticonceptivo o anillo vaginal, la fertilidad regresa un mes después de quitárselo, de suspenderlo. Igual para la té de cobre, té de plata y sistema intrauterino. Pero si usa la inyección trimestral o el implante, nadie sabe cuándo va a regresar la fertilidad. Puede tardarse 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses. Hasta años, ¿verdad? Sí, porque hay un efecto residual. Claro. Oiga, doctor, ahorita Dígame. que está diciendo del tiempo, ¿también en cuánto tiempo se pueden tener relaciones sin embarazarse de que te la tomas? Porque mucha gente dice, voy a tener relaciones con mi novio, rápido, denme una pastilla, se la toman y ya. Y corren. Y corren. Ya me la tomé hace 10 minutos, ya debe de estar funcionando. Ay, ¿cómo Mire. funciona? Es importante Sí. lo que has Importante, preguntado. Las píldoras anticonceptivas de uso diario deben iniciarse el primer día del periodo. Esto no es autoprescripción, es solo una recomendación y recalcar lo que su médico ya le dijo, el primer día del periodo. Y si te las tomas de manera regular, si te las vas a tomar de manera regular, desde el primer día estás cubierta hasta el último día, todo el mes, aún la semana que no tomas píldoras. Yo pensé que tenías que tomarlas una semana antes. No, desde el O sea, un día- mes antes y que luego del mes ya podrías Bueno, estar eso más aumenta la tranquila. eficacia, ¿verdad? Sí, Porque claro. el método más seguro, ¿cuál es? ¿Más La efectivo? la abstinencia. El nopal. oigan, Y ya además luego les cuando- platicamos por qué. Cuando haces abstinencia, guardas muchísimo la energía Eso. en el chakra base y eso nos da mucha claridad Pero mental, mucha aumenta el inteligencia. riesgo de cáncer de Mama. Próstata. Ah, bueno, pero eso Acuérdense, los los hombres, 21 eyaculaciones al mes y lo Él ha ayuda. seguido muy ya no nos da, fielmente ya no sus nos da consejos. tiempo de una pregunta más. Así nada más la respuesta Rápido. en segunditos. Dice que si los antibióticos reducen la eficacia de los... En algunos casos, pero son muy pocos los antibióticos que reducen la eficacia de los anticonceptivos hormonales, que casi no se usan en la práctica clínica diaria. Si tienes esa duda, use preservativo, además de seguir la píldora. Y pregúntale al doctor que le Y recete el consulta a su médico. antibiótico. porque No le el pregunte a su antibiótico- amiga, venga con el experto. Mejor vaya con él. Eso, gracias, ahí doctor está. Marín. Doctor Marín, muchísimas ¡Y viva gracias. Tampico! Oye, ¡Que viva! Segundo